Empezamos una segunda temporada, le decimos nosotros, con este tema de los podcasts que hemos desarrollado, y me da mucho gusto darte la bienvenida, Darío, a esta serie de conversaciones que hemos tenido sobre diversos temas, pero en el eje central está desde luego el cambio climático, la crisis climática y todos los, todas las posibilidades que encontramos para reducir el impacto, para evitar, momentos complejos y calamitosos en México y en el planeta. Te agradezco mucho que por fin nos acompañes esta conversación. Es un placer. Yo creo que sí es importante seguir transmitiendo, sobre todo si esto le puede llegar a las nuevas generaciones. Esto es lo que más nos ayuda, ¿no? Darles un mensaje de que sí estamos en un problema definitivo, el cambio climático ya no se puede negar, pero tampoco darles la responsabilidad a ellos, pero decirles que sí hay caminos, que eso es importante. Net Zero Community. Tú eres el agente de cambio. Nosotros, el medio. Lo que acabas de decir es bien interesante porque de pronto incluso yo mismo me he decantado un poquito por la idea medio pesimista de que las posibilidades son muy pocas, sobre todo a la luz, por ejemplo, de los hechos, batiendo récords todo el tiempo, ¿no? Planetarios acerca de la crisis climática, y pareciera que no hay, digamos, pero sí se ven. Sí. Y ya que abriste, con la palabra, dijiste esperanza, posibilidad, me gustaría que nos comentaras cuál es esa posibilidad que ves tan cercana de poder cambiar el estado de las cosas, Darío. Mira, yo sí siento que ya vamos tarde, sí, eso también lo acepto. Tampoco soy el clásico iluso que dice, no, hombre, esto no es ficticio. No, ya vamos tarde. Pero sí creo que, sobre todo por los jóvenes, nuevas generaciones y por los nuevos empresarios, sí hay posibilidades de mejorar. Sí hay posibilidades de reducir consumos energéticos, por lo menos empezar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector privado hay mucha decisión, mucha palabrería también, porque hay mucha gente que dice sí lo vamos a hacer, pero no lo hace. En el gobierno, México tiene un problema, bueno, casi todos los países tenemos un problema muy grande, la no continuidad de los gobiernos. Tienes un Rusia que sí, Putin lleva mucho tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Pero el hecho de que vayamos cambiando gobiernos en Estados Unidos, en México, en América Latina, nos hace que no haya continuidad. Pero también creo que eso somos culpables nosotros, porque si no hacemos que se escriba y se desarrolle y que todos los candidatos tengan en su mente que ya estamos tarde, no lo vamos a poder hacer. Eso es para mí definitivo, ¿no? ¿Cómo distribuyes en ese sentido tú las responsabilidades, Tienes a la iniciativa privada, tienes al gobierno, a través de la política pública, quizá un poco la sociedad civil. ¿Cómo distribuirías todas estas responsabilidades? Me gusta esa pregunta porque es, el gobierno tiene que establecer las reglas del juego para que todo sea parejo. O sea, lo mínimo indispensable, sus normas, sus estándares, sus leyes, reglamentos de construcción. Y eso obliga a la iniciativa privada a cumplir con lo mínimo. Pero si a eso le agregas certificaciones o le agregas incentivos de algún tipo, siempre que pensamos en incentivos decimos que papá gobierno me dé dinero o no me cobre, ¿no? Pero pueden ser otro tipo de incentivos. Claro. Agilización de trámites, no sé. Cada gobierno lo podrá hacer. Pero yo creo que el gobierno tiene que establecer, junto con la sociedad, esas reglas mínimas, esas normas, esos estándares, que ya no puedes hacer lo que hacías antes, ahora lo tienes que hacer bien. Y los que superen eso, que también hay un mercado muy importante en todo SUME y en todas las diferentes asociaciones de empresarios comprometidos y que sí quieren hacerlo mejor y que ya entendieron que no es un costo, es una inversión y que lo pueden recuperar. Entonces, esa iniciativa privada, y nosotros como comunidad, como personas, también debemos de ponernos ya exigentes. Muchas veces nos ponemos exigentes en qué comemos, ¿no?
ay, no, esa comida se ve muy grasosa, esa comida no me gusta, la pruebo y no me gusta. Pues pongámonos exigentes también en dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde compramos, dónde trabajamos, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a exigirle a los empresarios que cambien esa perspectiva. Y el tema, por ejemplo, centrándolo bastante en la parte política, yo te conozco y sé que tienes una inquietud desde tiempo atrás en llevar las cosas al terreno que le corresponde. Y tú te has preguntado, y de hecho has preguntado, y me ha tocado compartir espacios contigo donde has preguntado a la gente o le has solicitado que increpe a los candidatos, a las candidatas, que los increpe y que les diga, que les pregunte, que les diga, que les reclame, digamos, una hoja de ruta en esos términos climáticos. Y lo que nosotros sostenemos y siempre hemos sostenido es que el cambio climático es político, pues, por ese eje tan puntual y tan claro y de responsabilidades. ¿Tú qué les increparías? ¿Qué les dirías, digamos, a cada uno en ese sentido? Justo de cara a que este video va a estar bastante tiempo, pero estamos a unos pocos meses de las elecciones aquí en México y hay algunos matices que cada uno de los candidatos arroja. Diría yo críticamente que uno de ellos, sobre todo el candidato Movimiento Ciudadano, no se le observan, digamos, posibilidades en los términos no solamente electorales, sino de una visión acerca de la crisis climática. Claro. Sin embargo, tanto Claudia como Xóchitl sí han dejado entrever sus ideas, como sean esas ideas. ¿Qué les dirías, Darío, tú? Yo creo que, y si tuviera ahorita tanto a Xóchitl, Claudia e inclusive Movimiento Ciudadano enfrente, les diría, armen una ruta, plantéense una ruta. No quiere decir que un presidente sea experto en todo. Claro. Eso es más que obvio. Sino jalen o reúnan a las personas realmente que saben y armemos una ruta crítica. No es para a ver cómo nos va, no, rutas críticas muy claras. Si alguna vez platicando con el presidente de Iniciativa Climática de México, me dijo, nosotros ya desarrollamos como sector privado una ruta crítica para descarbonización. Y me dice, no llegamos a 2050. Ya no pudimos como país, como México. Pero 2060 sí. Entonces yo lo que necesito de los gobiernos es, uno, que escuchen. Esa es la parte fundamental. Que escuchen a las voces expertas. Que no los prejuzguen simplemente por decir no estoy de acuerdo, porque muchas veces ese no estoy de acuerdo es no lo entiendo y por eso no estoy de acuerdo. Uh-huh. Que eso nos pasó en este gobierno. Claro. Le malinformaban al presidente actual y entonces no le interesaba y entonces no funcionaba nada. Creo yo que tenemos una gran oportunidad con nuestros dos candidatos. No, dos candidatas. Ciertamente, como dices, el tercero, me encantaría que de esa fuera su bandera. Sobre todo por lo joven. Claro. Sería maravilloso, pero no lo he visto. Y que establezcan metas. Uno, cumplir con los compromisos internacionales. No cumplimos ninguno a 2023. No llegamos a los compromisos que sí firmamos. Cuando uno se compromete a algo, por lo menos en mi persona pues hago todo lo que esté de mi parte. Puede haber cosas que no llegue por terceros o circunstancias ajenas. Pero yo creo que sí tiene que estar muy claro cuál es el camino. Fíjate, Darío, que ahí te voy a voy a estar digamos, más o menos en desacuerdo. ¿Qué país ha cumplido? Ok. Ninguno. Por eso te dije, no todos cumplen. Claro. Pero hacen el esfuerzo. Uh-huh. Tienen los objetivos, por lo menos. Aquí, cuando tú empiezas a ver que nos ponemos muy felices el día de hoy, porque el gobierno compró unas 13 plantas de generación eléctrica, de las cuales 12 son con fósiles y una es con eólica, y nos ponemos muy felices porque ya CFE tiene más del 50% de la generación en México. Soberanía energética. Y es absurdo. En vez de seguir haciendo licitaciones para seguir utilizando a la sociedad, a la iniciativa privada, para tener más energía limpia. A eso me refiero. Aquí no ha sido
desde mi particular punto de vista, en este gobierno, una intención de cumplir. Sus objetivos eran otros, hacer refinerías, por Dios. Claro. Eran otros. No el cambio climático, no. Ningún país ha cumplido cabalmente todos sus compromisos. Eso tienes toda la razón. Pero lo que yo veo es una Europa muy preocupada. Todos los países de Europa, sus normas, sus estándares, como la Unión Europea, son durísimos. Y están haciendo el trabajo. Un Estados Unidos que, bueno, se preocupa más por otras cosas, pero como quiera que sea, va mejorando. Su principal problema es la industria de armamento, que ahí hay mucha emisión, no porque se maten, que además sí se matan, pero por todas las emisiones que totalmente. Latinoamérica, pues lo está intentando. Pero yo vi que México no lo intentó este sexenio. Y eso me duele. Sí, hay quizá una manera de mirarlo, ¿no? Primero se sientan, como decías hace rato, no hay una continuidad con los gobiernos. Tal vez estos primeros 6 años se han sentado algunas bases. Esperaríamos que los próximos 6 años haya algún tipo de continuidad en ese sentido. ¿Tú lo ves de esta manera? ¿Tienes alguna idea de ese porvenir? Yo creo que tiene que dar un golpe de timón quien vaya a gobernar este país en el aspecto de cambio climático. Claro. Ya en temas de economía, salud, etcétera, no es nuestro tema ahorita, pero tiene que haber un golpe de timón. Tiene que haber, la transición energética es indispensable. Ya está la tecnología, pues vámonos hacia allá. México es el 6º país con radiación solar en el mundo. Uh-huh. ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Con una potencia de viento también. Una potencia de viento maravillosa. Vámonos hacia allá. Vámonos a que realmente las edificaciones sean eficientes, energéticamente hablando, su envolvente, etcétera. Como sabes, trabajé yo con el 11 en la revisión de la NOM 008 para envolventes de edificios no residenciales. Ya está. ¿Y sabes cuándo van a empezar a quererla trabajar para que se publique? Pues por lo menos de aquí a diciembre nadie la toca. Que esa NOM, digamos, establece una cosa fundamental, es que sí, el consumo energético. Consumo energético por la envolvente, por el edificio, por métodos pasivos, etcétera. La de residencial también ya está, pero nadie va a trabajar en ellas. Yo siempre he dicho, la sustentabilidad y todo esto del cambio climático no da votos. Los votos vienen de clientelismos, pero lo que realmente nos está afectando el cambio climático no da votos. Es curioso que algo, como lo acabas de decir, sea impopular, pero debería ser de interés, digamos, mundial. Sí, por supuesto. De interés totalmente general, ¿no? Como el cambio climático. ¿No te parece patético que vayan a juicio político un juez por echar abajo una ley que no permitía la competencia, que la competencia es muy sana? O sea, así de barroco es nuestro país, ¿no? Y sin embargo, Darío, desde que estás inmiscuido en este tema, décadas, intuiría ya que estás inmiscuido en el tema, algo habrás visto, justo considerando la primera parte de esta conversación, en que hablábamos de la esperanza, la idea de un porvenir. Seguramente has visto algo interesante en México. Definitivo. Y también hay que decir lo bueno. Veo servidores públicos en la Semarnat, en la Secretaría de Energía, en la CONUE, que realmente ellos están comprometidos. Claro, no son los secretarios. Exacto. Pero hay una fuerza muy interesante, sobre todo en Semarnat, en la CEMOVI, en gobiernos locales, que los servidores públicos sí lo quieren hacer y sí están dispuestos a trabajar en ello. Tenemos una Marta Niño, tenemos 1001 casos, ¿no? Para no empezar a nombrar personas, la unidad de ozono de la Semarnat. Claro. O sea, gente que realmente está trabajando y preocupada. Y sí México tiene gente valiosísima en el servicio público, a nivel federal, estatal y municipal, pero son los menos. Y en el caso, por ejemplo, tú que tienes varias áreas, digamos, de especialización, también estás en la parte académica, que eso me parece súper relevante. Ahí has visto modificaciones, seguramente ha cambiado la currícula por una necesidad evidente, técnica, ¿no? Pero has visto también que ahí estén modificándose las cosas en la parte académica. Sí me gusta lo que estoy viendo.
Me gusta que hay nuevas carreras. Yo era de la idea de, claro, uno tiene que estudiar, si va a estudiar ingeniería, tiene que estudiar las básicas, ingeniería mecánica, eléctrica o industrial, ¿no? Esa era la mentalidad. Y que ahora ya hay muchas especialidades en ingeniería, por ejemplo, porque es mi campo. Y esas ingenierías están muy bien fundadas, están con temas muy actualizados. Están metiéndose al problema técnico, a entender los fluidos, la contaminación, etcétera. Creo que en la parte académica, las universidades sí están haciendo su trabajo. ¿Públicas, privadas? Públicas y privadas, sí. Más las privadas, he de reconocer, aunque la UAM y el Poli y la UNAM siguen con altos estándares de eficiencia y de calidad. Creo yo que las privadas son las que están abriendo esas pequeñas carreras, ¿no? Y a partir de eso, estoy pensando en todo un ecosistema, ¿no? Gobierno, academia, iniciativa privada, sociedad civil, todo un ecosistema que son elementos fundamentales para cambiar las cosas. ¿Has visto, por ejemplo, que el interés de los jóvenes con los que estás trabajando, a los que les das clases, has visto que ese interés se está modificando? ¿Se ha sembrado esa preocupación en estas generaciones a las que les das clase? Fíjate que los jóvenes de media superior, digamos bachillerato, preparatoria, lo tienen como moda porque están llegando a la edad de los 18 años y entonces ya se empiezan a importar. Pues, claro. Yo creo, y cambiando un poquito tu pregunta, yo creo que lo que nos falta en educación, más que carreras que ya, como te digo, ya empieza a haber muy buenas, y en la parte social y de gobernanza y etcétera, creo yo que nos falta, así como quitamos el civismo en la primaria, que fue terrible, porque dejamos de ser de tener ese civismo, siento que en bachillerato, en preparatoria, nos falta meterles un poco más de conciencia. Conciencia en el manejo del agua, conciencia en el manejo de residuos, conciencia en la energía eléctrica. Tú ves a los chavos que nadie separa basura en las escuelas. Es rarísimo que las escuelas tengan un buen sistema de separación de residuos, o que se apaguen las luces cuando los chavos no están, o que tengan ventilación adecuada a los salones, ¿no? Claro. Todos te dicen, no, mira, si abro la puerta y abro esta ventana, ya se ventila. Sí, pero cuando uno entra a dar clase, cierra por ruido y se acabó la ventilación. Sí nos falta que los planes de estudio hacia los jóvenes ya tengan temas de cambio climático, de descarbonización, no como un desastre que se avecina, sino que conozcan las consecuencias. Que de desastre sí tiene algo. Sí, tiene mucho, mucho. Acapulco nos vino, a recetar esa, a dar ese golpe de realidad, ¿no? De miren, tienen que voltear a ver un problema que es totalmente real. Por supuesto. Veía, por ejemplo, que también el tema que era parte, era parte de la escenografía de la ciudad, que las palmeras, además de que les cayó una enfermedad, también estaban, fue un problema de cambio climático. Sí. Es decir que cuando lo empieza a tener cerca, quizá empieza a cambiar un poco la idea que tiene sobre una problemática, ¿no? Que es como la metáfora de la tortuga en el agua, ¿no? Que la puedes servir porque la vas calentando poco a poco. Y tú tienes esa percepción, o sea, es decir, esa metáfora se utilizaba hace mucho. Tú tienes esa percepción sobre cómo no hemos abordado la problemática, es decir, como no nos ha tocado tan cerca, pues no lo miramos y no nos preocupamos y no estamos pensando en, claro que no nos va a subir el nivel del mar aquí en la Ciudad de México, y que un poco mirándonos siempre al ombligo y pensándonos como el centro del mundo y no volteando a ver las problemáticas que ya hay, como los migrantes climáticos, que ya los vivimos aquí en Ciudad de México. No sé si te ha tocado ver ya migrantes climáticos, que es muy evidente, pero no lo hemos sufrido, ¿no? Todavía no lo sufrimos porque estamos en épocas de sequías muy graves y eso nos está llevando a una crisis hídrica. No queremos ver que tenemos una crisis hídrica importantísima en la Ciudad de México y su área metropolitana, porque el gobierno nos dijo, muy fácilmente salió y dijeron, no, ya eso está resuelto a corto, mediano y largo plazo. No dijo el cómo, no dijo qué. Sí lo estamos viviendo, pero como bien dice el de la tortuga, le están subiendo poquito a poquito.
y nuestras condiciones climáticas y la calidad del aire están afectando. Y a todos nos pasa que de repente hay días que decimos, ¿por qué no pude dormir? Hacía mucho calor. Ciudad de México, sus temperaturas están subiendo. Bien lo platicaba hace ratito con un cuate que vino de Monterrey, me dijo, vengo relativamente seguido, no me esperaba una temperatura de 25 grados en la tarde de la Ciudad de México en invierno. Uh-huh. Eso ya no es normal. Sí lo estamos viviendo, pero no le estamos poniendo atención. ¿Y también crees que tenga que ver con que no lo estamos sabiendo contar? O sea, nos estamos quedando muy cortos en cómo contamos un problema de esta naturaleza. Incluso a los mismos chavos, ¿no?, que están en la escuela, creo que no les hemos alcanzado a contar una problemática tan grande. Te lo digo porque es multifactorial el cambio climático. Uh-huh. Es una serie de cosas que de pronto dices, bueno, yo no sabía. Lo de la acidificación de los mares y lo que implicaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que te decía de los migrantes climáticos, que la verdad es que era medio difícil imaginárselo, que lo pudiéramos vivir. Entonces siento que nos ha faltado una manera de contarlo y pues nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Fíjate que qué buena cuestión acabas de mencionar, porque volvemos al tema, a veces somos muy catastrofistas. Entonces, cuando lo queremos contar, lo hacemos tan catastrófico, que lo es, volvemos a lo mismo, lo es. Pero si le damos ese tono de can, que hay en las películas, etcétera, la gente dice, pues es de película eso. Claro. Tenemos que contarlo como una realidad, pero bien contada. Uh-huh. Con una realidad, en muchos de los casos dices, pues van a ser las nuevas generaciones a los que les toque. No, ya nos tocó a nosotros, está tocándonos a nosotros, lo tenemos que platicar a todos los niveles. Antes decíamos, no, pues mis hijos les tocará, a mí qué, también nos está tocando. Entonces sí tenemos que cambiar la forma de platicarlo. Estos medios como el tuyo es una gran plataforma para contarlo, pero tenemos que llegar a que los noticieros no nada más nos digan cuando haya catástrofes, sino que nos estén recordando que podemos ayudar a que se reduzcan las catástrofes, no que no haya. Bueno, no sé si tú eres asiduo lector de un periódico, pero no ubico un periódico que haya incorporado ya como, digamos, como así como está la sección de cultura, así como está la sección de política, la de deportes, una sección de cambio climático. Ese es un gran punto, ¿eh? No lo he visto. He visto algunos noticieros que tienen algunos especialistas, uh-huh. Pero es más en transición, muy enfocado a energía, en cosas así. Esa sería una gran idea, empezar a tocar temas con periodismo de investigación. Claro. Con un buen periodismo, no amarillista, sino realista, de encontrar, oigan, esto está pasando. Esto pasa con tal especie que se está en extinción, esto pasa con el agua, esto pasa con la energía. Eso sería una gran idea, me gusta. Sí, ¿cómo se lo contarías a los chicos? ¿De qué edad les das clase? Los míos son de segundo de preparatoria. Segundo de prepa. ¿Cómo se los contarías? Porque a esa edad quizá tus intereses sean muy diferentes. Muy diferentes. Sí. Pero yo, por ejemplo, creo que la idea de que los jóvenes están desinteresados en todo, más bien creo que lo focalizan, ¿no? Hay chavitos muy comprometidos. Sí. Bueno, una de las chavitas más comprometidas fue la más famosa de los últimos tiempos. Greta, ¿no? Y que además no era ella sola, ¿no? No. Pero ¿cómo se los buscarías contar, Darío? Porque creo que ahí podríamos poner un poquito el... Yo tengo la suerte de dar una materia que pareciera no tener que ver mucho con esto, que es matemáticas, ¿no? Geometría analítica y trigonometría. Y son chavos 17, 18 años. Y en todos mis cursos siempre toco estos temas de alguna manera. Siempre platico con ellos en temas de apagar la luz, no apagar la luz, separar residuos, el agua. Ahora, hace un par de semanas estuve justo con ellos hablando de la crisis hídrica, que sí es un tema. Y todo salió porque los baños estaban cerrados porque no teníamos agua en el colegio. Tan simple como eso. Entonces agarré y dije, de aquí soy. Y empecé a platicarles, oigan, ¿cuántos de ustedes en sus casas, los que viven en casas, riegan el jardín? Todos levantaron la mano y dije, ¿qué demonios hacen regando el jardín?
Los jardines deben de ser ya de plantas endémicas y si se pone amarillo, se puso amarillo. No podemos gastar agua a menos de que sea agua tratada o de reuso. Exacto. Ahí sí se las compro. Y todo el mundo empezó a decir, pues sí, es cierto. Nunca se los habían dicho. Nunca se los habían dicho. Entonces trato de buscar y así es como se los tenemos que contar. Oye, fíjate que se está desperdiciando. Claro. El no separar los residuos, les expliqué de qué servía el separar los residuos, porque su primera respuesta fue, el camión junta todo. Le dije, no es cierto. Dije, venga para acá. Salimos, estaba el camión de la basura justo enfrente de la escuela, llevándose los residuos de la escuela, y estaba separando. Ellos estaban separando cartón, PET, porque lo aprovechan. Es un negocio el tema. Es un negocio. Pero les dije, a mí no me importa si le ayudo a su negocio o no. Le ayudo al planeta porque no contamino los residuos. Entonces háganlo en casa. Separen los residuos. Porque acabas de decir algo que me parece que es bien difícil porque si hay algo que es el ser humano es contradictorio. Y es muy difícil. Esta es una pregunta digamos ahí con una pregunta complicada, ¿no? Nos encontramos aquí en Torre Mayor, en un foro para los que nos escuchan. Es un foro que congrega 250 personas. Es un foro sobre, digamos, acciones para combatir el cambio climático. Vamos a jugar a una estadística. ¿Cuántos y cuántas de las personas que vinieron aquí crees que hayan llegado en bicicleta o en transporte eléctrico? O, mejor aún, transporte público. Exacto. Yo creería que menos del 10%. Menos del 10%. Menos del 10%. Es difícil a veces poder lograr ser suficientemente coherente, ¿no? O sea, es muy difícil. Es muy difícil, muy complicado. Siempre le echamos la culpa a que es caro, es peligroso, pero la congruencia a veces es difícil, ¿no? Sí, incluso con la comida, ¿no? Sí. O sea, si quisiéramos establecer el ciudadano perfecto, en contra del cambio climático o a favor de, ¿no? Sería muy complicado poder ahí establecer los parámetros, o los abrimos, pero diríamos, este cuate pues no puede vivir acá. Correcto. No, sería verdaderamente difícil. Entonces creo que por eso pienso que el cambio climático es la cosa más, a veces de pronto más etérea y al mismo tiempo más cercana, ¿no? Que la vivimos. Fíjate que lo pones muy claro y sí, ninguno de nosotros es perfecto, ni yo soy perfecto, y viajo mucho en coche solo, por ejemplo, sí, o trato de caminar, pero la mayor parte del tiempo sí contamino, pero todos nos acomodamos al cambio climático. Esto sí me conviene, esto no me conviene, ¿no? Pero mientras sean más las acciones positivas en pro del cambio climático, en contra del cambio climático, vamos de gane. Malo como antes, que no hacíamos nada y que traíamos autos hasta de 8 cilindros. O sea, ya el cinismo, ¿no? Sí, el cinismo completo. Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, justo pensando en esta idea de repensar todo el tiempo qué significaría, ya no solo la esperanza, pero qué significarían las posibilidades. O sea, tú encuentras muchas, no solamente... ¿Muchas? Son muchas las que hay. Sí, y no solo se lo podemos dejar al gobierno. Claro. Yo siempre busco, en todas mis charlas cuando doy, empecemos en casa. Empecemos en nuestra casa cuidando la luz. Ya no debe de existir una casa, pienso yo, que tenga una lámpara o una tecnología de luminarios que no sea eficiente, ¿no? Claro. Eso nos baja mucho el consumo. Separemos los residuos completos, o sea, PET por un lado, Tetra Pak por otro, aluminios, cartón, etcétera, y saquémoslo así separado. Nuestras costumbres de comprar ropa, de repente nos da por renovar el vestuario muy seguido, que eso tampoco es muy sustentable, y la ropa te aguanta. Mucho. Entonces, ya ves que dicen que un pantalón de mezclilla te lo 5 veces, dice, ¿no? Caminemos, hagamos ejercicio, no reguemos nuestro pasto, cosas, o sea, si no tengo el agua, nunca usar el agua potable para eso. Claro. En la casa ya hace varios años que sí se pone amarillo, pues se puso amarillo, ni modo. Yo creo que si empezamos en casa, esas costumbres nos las terminamos llevando al trabajo y contagiamos.
¿Cómo te hace sentir la gente que de pronto a la vez justo teniendo un acto criminal como tirar el agua? O ¿cómo te hace sentir y cómo evitas reaccionar ante eso? Porque ha de ser medio complicado, ¿no? Sí me ha tocado ahí por tu casa, de repente ver gente que saca la manguera para regar el patio. No el pasto, todavía dejaras el pasto, ok, pues se va, las manzan, sino para disque lavar el patio. Y sí me acerco y les digo, oigan, perdón, pero no se han dado cuenta que tenemos un problema serio de agua. Es mi casa, sí es su casa, pero el agua es de todos. Vamos a una parte medianamente técnica, Darío. Yo diría medianamente, pero la intención de estas conversaciones es poder acercarnos a una audiencia que no necesita los grandes conceptos, pero te voy a tocar un tema que además estoy seguro que te encanta, que es ¿cómo vincularías el cambio climático con la calidad del aire interior? Híjole, es un tema interesantísimo. ¿Y qué es la calidad del interior? Porque creo que esa definición vale mucho contarla, ¿no? Correcto. Fíjate que ahora que estábamos comiendo, les decía, bueno, muchos cuidamos qué comemos o qué bebemos o en qué nos movemos, pero pocas veces cuidamos qué respiramos. Y eso es la calidad del aire interior. La gente no entiende la importancia que tiene una buena calidad del aire interior en todos los espacios interiores ocupados por humanos. Hay emisiones de contaminantes de diferentes tipos, desde compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de carbono que emitimos las personas, el monóxido de carbono de la estufa al cocinar, en fin. Hay muchas, el polvo, las heces de los perros, de todo. Entonces, todo eso hay contaminación dentro de los espacios que se mantiene generándose continuamente. ¿Cómo lo puedo evitar que eso me haga daño? Pues diluyéndolas, ¿no? Esos contaminantes. Y lo ideal sería tomar aire exterior y suministrarlo al interior para que sea un aire limpio. O sea, con sistemas mecánicos que le llaman técnicamente, pero eso sería ventilar. Ese es el concepto de ventilar, ¿no? Okay. ¿Cómo es eso, Darío? ¿Fácilmente explicado? O sea, no es un aire acondicionado. No es un aire acondicionado, es solamente calidad del aire. Es decir, ¿abres tus ventanas? Abres tus ventanas, esa sería una excelente opción. Yo no estoy en contra de la ventilación natural, al contrario, es extraordinaria. Pero, ¿qué pasó este fin de semana en México? Si afuera está contaminado. Si afuera está contaminado y abres tus ventanas, pues haces un coctelito adentro divertidísimo, ¿no? Con toda la contaminación exterior, que era principalmente ozono, y con toda la contaminación interior. La gente piensa que exageramos cuando hablamos de calidad del aire interior porque nadie se ha caído muerto enfrente de nosotros por respirar un aire en contingencia ambiental. No te mueres en ese momento. Pero sí a lo largo del tiempo. Correcto, reduces tu calidad de vida o reduces el tiempo de vida, que eso también es peligroso, ¿no? La rinitis está asociada. Exacto, y todos los problemas hasta cardiovasculares, infartos, etcétera, porque estás modificando tu sangre. La oxigenación de tu sangre. Está tremendo. ¿Y qué es lo que hace alguien que no tiene manera de tener una ventilación en su casa? Pues vive en mucho riesgo. Vivimos en mucho riesgo. La calidad del aire exterior está tomándose muy en serio, bueno, ya desde hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud. Ha sacado muchos documentos donde se dice que por lo menos 7.9 millones de personas mueren al año causadas por contaminación de lo que respiran. En todo el mundo, pero todo el mundo. Habrá ciudades en donde más. Claro. La India ahorita es la que tiene la mayor cantidad de ciudades con altos niveles de contaminación o que no cumplen. Claro. Si tú ves un mapa de la República Mexicana, también es interesante. México tiene la NOM 172 de calidad del aire, que te da los parámetros para medirla y te dice qué niveles debes de tener. En contaminantes básicos, ¿no? Dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono. Y te dice, no debes de pasar de estos niveles. Esa norma fue en 1989 o no, 93 cuando se publicó. Ahí está esa norma. Bien. La Semarnat acaba de revisarla y se volvió 30% más exigente.
Es decir, ahora en vez de 35 debes de cumplir con unos 30 de máximos niveles de partículas suspendidos. O sea, se está volviendo más exigente. Porque sabe que la gente muere Porque sabe que la gente se enferma y muere por eso. ¿Qué significaría para ciudades como la Ciudad de México el que aplicáramos esa norma y si se publicara, que las contingencias serían más seguido? Totalmente. ¿No? Ajá. Y que entonces nos empezáramos a preocupar. Me llamó la atención este sábado, saliendo de la casa, que en plena contingencia, yo sentí el aire pesado, no sé si te pasó, el sábado se sentía pesado. Y en el parque de enfrente jugando básquetbol una familia. Ni idea. O sea, no cuidamos lo que respiramos. Y eso es en el exterior. En el interior todavía tenemos que ser más cuidadosos. ¿Con qué pintamos? ¿Con qué alfombra ponemos? ¿Cuál es el adhesivo, sellador? ¿Qué muebles? Todo eso me contamina adentro. Tengo que diluir esos contaminantes. ¿Puedo hacerlo con ventilación natural? Sí, siempre y cuando la calidad del aire de afuera esté decente. Si no, pues le pongo un filtro. Las escuelas en México es terrible lo que tenemos. De acuerdo a un estudio que hizo la UNAM en el año 2000 por ahí, detectó que de escuelas públicas era un hecho que el 60% no tenían buena ventilación. Muchísimas. Y las privadas están igual, ¿eh? Digo, la UNAM lo hizo con las públicas, pero las privadas están igual. Tenemos que trabajar como país en una regulación. Bueno, lo peor es que sí tenemos regulaciones, pero sí, nadie lo hace. Sí. Tenemos que hacer una conciencia y ojalá este foro sirva para decir, oigan, nos estamos enfermando. Nos estamos dañando los pulmones, estamos dañando nuestra oxigenación de la sangre, y no nos preocupamos por ello. Además, según la ONU, la calidad de aire es un derecho humano, ¿no? Sí. Es algo que no es como tan poca cosa, digamos. Y es una frase que también se le atañe a varios pensadores y a varios especialistas. Nelson Mandela también la utilizó en uno de sus discursos, ya hace muchos años, porque en Johannesburgo, o la capital, ahí era muy contaminada y dijo que el aire puro era un derecho humano. Y entonces hay un círculo vicioso con los efectos del cambio climático, con el tema de un efecto invernadero, por ejemplo, mala calidad y todo circula, digamos, es muy difícil. A mí me encanta porque a veces pensamos que el hecho de que yo tenga un auto eléctrico, por ejemplo aquí en Ciudad de México, pues ya soy bueno, ¿no? Ya soy del lado de los buenos. Uh-huh. Pero ¿dónde lo cargo? Totalmente. Además es una fuente fósil. Exacto. Y esa matriz energética que tenemos aquí, pues es muy mal. Y es litio. Es litio. Entonces, sí tenemos que pensar en que la industria tiene que mejorar porque es mucho de las emisiones. Claro. El transporte es impresionante. Transporte público, me refiero interciudades o en la misma ciudad, tiene que mejorar y tiene que descarbonizarse el transporte de las personas y el generar energía eléctrica. Pues a todo esto nos viene de Tula, ¿no? Sí. Entonces toda esta nata que vemos de repente que es de ozono, pues nos viene de una mala combustión o incompleta generada en esa planta. Oye, volviendo al tema de la calidad del interior, si el cambio climático era difícil contarlo de manera adecuada para que la gente quizá tomara de entrada conciencia, el tema de la calidad del interior se me hace más difícil. Sí. Porque es como decirle, en tu casa tienes una serie de contaminantes. Creo que la pintura de plomo no sé hace cuánto se eliminó. Correcto. Pero todavía hay muchos lugares con esa. No tiene tanto y tenías a un bebé en un cuarto en su cuna con pintura con plomo, ¿no? Era muy peligroso eso. Entonces me hace todavía más complicado lograr conectar y contárselo a la gente, ¿no? Qué difícil. Y fíjate que te platicaba, di una conferencia de más de 200 ingenieros o encargados o miembros de la industria del aire acondicionado y la ventilación. Y cuando empecé a dar estos datos de cómo estaban los niveles y a lo que van las exigencias de las normativas internacionales, si en ese medio no se había entendido, imagínate en el pueblo en general. Claro. Sí necesitamos contarlo.
sí necesitamos decirlo. Hay quien dice, es que tú quieres que compren pinturas más caras o a decir, no, yo lo que quiero es que utilicemos cosas menos contaminantes dentro de los espacios que ya no son más caras, eso es importante. Pero los cambios tecnológicos, yo me acuerdo, y el panel solar antes era más caro. Correcto, van bajando. Calentar, tener calentadores de agua eran muy caros, ¿no? Y cada vez estas cosas, digamos, uno tiene que empujar a las empresas a cambiar tecnológicamente, ¿no? Y pues ya la pintura no saldrá tan cara. Imagínate que una de las formas es, dentro de todas las casas siempre tenemos combustión, porque preparamos comida en las cocinas. Uh-huh. Pues una de las tendencias es irnos a cocinas eléctricas, pero eso nos lleva otra vez a la insuficiencia energética. O sea, sí hay un tema, una dicotomía muy interesante en cuanto a calidad del ambiente interior y en cuanto a cambio climático. Lo que sí no podemos sacrificar es reducir o aumentar la eficiencia energética, reducir los consumos energéticos a cambio de la salud de los usuarios. Eso jamás se puede permitir, ¿no? A ver, explica eso de nuevo. Es decir, si tengo que ventilar mecánicamente para filtrar el aire que voy a suministrar, eso me va a significar un consumo de energía mayor. Totalmente. Lo puedo hacer eficiente, sí, por diferentes métodos, pero claro, necesito ventilar, porque la gente se enferma. Y creo que, por ejemplo, muchas soluciones tecnológicas han tenido esa problemática, ¿no? Pero solucionan acá y están afectando terriblemente por acá. Entonces, sí, los que nos dedicamos al aire acondicionado, calefacción y ventilación, pues tenemos que cambiar la forma y empezar a priorizar y hacerlo eficiente. Cuando te digo que no soy enemigo de la ventilación natural, es privilegiemos la ventilación natural, pero cuando la calidad del aire afuera no sea la adecuada, usamos la mecánica, tienes un soporte. A eso me refiero. No dejemos de un lado la ventilación natural. Porque hay muchas horas al año que aquí hasta decimos, wow, qué bonito se ven los volcanes. A esas horas sí puedo ventilar naturalmente, pero privilegiemos la salud sobre la eficiencia energética. ¿Crees que estemos teniendo una conversación medianamente diferente en 3 años, Darío? 3 años cuando el siguiente gobierno se habrá medio establecido. Yo me acuerdo, te pongo este caso porque me acuerdo obviamente hace 6 años ya contamos 6 años donde pues había mucha catástrofe en torno al nuevo gobierno. Y luego resulta que no ocurrió. Exacto. No ocurrió y ahora en el foro escuché algunos números muy interesantes que contaron algunos panelistas sobre puros números positivos de crecimiento. Uh-huh. Y es sorprendente, ¿no? Digamos, ¿crees que en 3 años estemos contando una historia parecida? Es decir, ni era para tanto y hay cosas mejores. Yo esperaría que sí. Sí tengo fe en que cualquiera de las dos que gane la presidencia, o en su remoto caso al Chavo, que no va a pasar. No pasará. No va a pasar. Lo sabemos que no, pero cualquiera de las dos que gane la presidencia sí van a volver a abrir el tema de normativas. O sea, si tú le preguntaras ahorita o dónde o en cuántas normas oficiales mexicanas se quedaron, siguen pendientes de su publicación en declaratoria de vigencia, la norma mexicana de calidad del ambiente interior y así muchas más. El 11 le podemos preguntar a Evangelina Girata, el ANSE, NICE, todos ellos cerraron por completo esas llaves. ¿Por qué? Nunca lo he entendido. Si empezamos a abrir y logramos tener que todas esas normas empiecen a aplicarse y trabajamos con estados y municipios, sí en 3 años no estará todo solucionado, eso es imposible, claro, pero podremos decir ya vamos caminando. Ahorita, de 2 años o un poco más para acá, 0 normativa en ese sentido. Y eso sí duele. Eso sí cala. Eso sí calienta. Darío, te agradezco mucho esta conversación. Me gustaría volver a platicar contigo en un tiempo muy corto porque estoy convencido de que quizá otro tema va a salir por ahí. Seguro. Que estaremos contando una historia muy interesante y positiva, yo diría. Perfecto, pues te agradezco a ti mucho. Ojalá que estas palabras que hemos conversado, han sido muy ameno, le llegue a alguien y diga voy a hacer un cambio en mi casa y voy a hacer un cambio por el planeta. Bueno, yo termino con algo y desde luego hoy también te pediría tu reflexión, porque si algo has dicho generalmente en los foros es de alguna manera
hace rato lo decías en el foro, es vamos a enviarle todas estas iniciativas a gobierno, vamos a juntarnos para fomentar algo. Yo creo que por ahí tenemos una pista, ¿no, Darío? De lo que se puede hacer. Fíjate que ya convencí a los organizadores del foro que están grabando, sobre todo las charlas en español, porque bueno, las que vienen a dar americanos es otro contexto muy diferente. Pero que si hagamos ese ejercicio de los panelistas que le exigen al gobierno y que le ofrecen al gobierno, porque no nada más hace falta pedir. Juntemos todo en un documento y se los hagamos llegar a los tres. Como parte de sustentabilidad para México, diciendo, a ver, la industria de la edificación pide esto y ofrece esto. Está buenísimo. Lo toman, padrísimo. No lo toman, pues bueno, ya lo intentamos, ¿no? Excelente. No se trata solamente de estar, digamos, haciendo críticas, sino ofrecer. Por eso a mí era muy fácil decir que exigen, pues todo el mundo va a exigir mucho. Pero ¿qué le ofreces al gobierno a cambio? Y me gustaron las respuestas que me tocó a mí, de mis panelistas en el foro, me gustaron. Ojalá podamos ver ese documento, Darío, trabajemos ya publicado. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Un placer, Gonz. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Estamos en nuestra ya segunda temporada de este podcast y pues los invitamos a que nos acompañen a los próximos episodios. Tendremos invitados e invitadas de primerísimo nivel. Muchísimas gracias.